Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial corto de Python. Hoy va a ser un vídeo de introducción, igual hacemos algunas líneas, pero sobre todo vamos a ver qué es Python y cómo empezar a programar. Para llegar hasta Python, primero tenemos que entender que las máquinas, los ordenadores en concreto, funcionan mediante unos y ceros. No hay más. Un ordenador, de hecho, es muy estúpido a su manera. Hace todo el rato lo mismo. Lee una instrucción, la ejecuta y pasa a la siguiente. La lee, la ejecuta y pasa a la siguiente. Todas estas instrucciones están escritas en unos y ceros. Pero programar así es imposible. Por eso nos inventamos el lenguaje ensamblador, que se acercaba un poco más a cómo hablamos los humanos. Con el tiempo, esto también se volvió inviable, y apareció C. Me estoy saltando muchas cosas del inmenso árbol de los lenguajes de programación porque queremos llegar hasta Python. Con C nos situábamos en una frontera delicada entre lo que se llama lenguaje de alto nivel, como va a ser Python, y lenguaje de bajo nivel, como sería ensamblador, o algunos consideran que C es de bajo nivel. Digamos que es el más bajo dentro de los lenguajes de alto nivel. Bajo nivel significa estar cerca de el lenguaje máquina, de los unos y ceros. Alto nivel significa estar cerca del lenguaje humano. Por eso, Python, que es de alto nivel, es muy bueno para empezar, porque nos va a ofrecer cosas en un formato muy parecido a cómo hablamos nosotros. Por último, antes de ponernos manos a la obra, hay que entender una diferencia fundamental entre C y Python. C es un lenguaje compilado y Python es un lenguaje interpretado. Vamos a ver qué significa esto. Con C, tú tienes un archivo .c, es un archivo de texto, y lo que va a hacer es traducirlo a unos y ceros. Es un proceso más o menos complejo que revisa la sintaxis, revisa el tipo de objetos que tienes, un montón de cosas para finalmente generarte esa sucesión de unos y ceros que va a entender el ordenador. Sin embargo, Python no hace eso. Python conserva el archivo de texto y cuando lo ejecutas va leyendo línea a línea. Esto es importante porque a veces vamos a tener errores porque nosotros vemos la información, pero Python solo conoce lo que ya ha leído anteriormente, es decir, lo que queda por encima. Y dicho esto, queda ahora ver cómo nos metemos con Python. Ahora nos meteremos, pero primero queda el entorno de trabajo. Tenemos varias opciones. Desde Linux es más fácil, pero como probablemente muchos de vosotros tengáis Windows, porque es lo que se ha apoderado del mercado actual, vamos a ver primero que tenemos una shell de Python, un entorno de desarrollo. No es especialmente bonito, pero funciona muy bien. Y tenemos dos formas en las que se nos presenta. Como una consola, veis aquí el equivalente en Blender, en el sistema tenéis otra, que lo que hace es ir línea a línea. Puede ser tedioso si no estás acostumbrado, así que de momento lo dejaremos, pero que sepáis que como ejecuta línea a línea, cada línea la podemos escribir aquí. Y si yo escribo la línea, por ejemplo, print hola mundo, que ahora veremos que nos va a servir para mostrar mensajes, vemos que la ha interpretado, la ha ejecutado y nos ha mostrado el resultado. Si yo pusiera, por ejemplo, en una línea x igual a 5, en la siguiente y igual a 6, si yo ahora pongo x más y, vemos que nos muestra el resultado. Esto es lo mismo que si en un archivo de texto empezáramos a escribir en cada línea todos estos comandos y finalmente le diéramos a ejecutar. Va a hacer exactamente lo mismo. Va a ir a la primera línea, la va a interpretar y la va a ejecutar.
va a ir a la segunda línea, la va a interpretar y la va a ejecutar. Y así con todas ellas. No os preocupéis por el código, ahora entraremos en más detalle en lo que son las variables, en cómo funciona todo este entramado. Para que veáis lo que digo, aquí tenemos un archivo .py. Esta terminación es para los archivos de Python. Si yo ahora lo ejecuto y, bueno, lo guardo primero y lo ejecuto, veis que ha ejecutado el mandato que era exactamente el mismo que tenía aquí. Bueno, ahora vamos a pasar a Blender, porque Blender por dentro tiene Python y Blender nos permite programar en Python. Entonces voy a cerrar esto de aquí y vamos a necesitar dos cosas, o tres, depende de cómo lo veáis. Por un lado, para mostrar nuestros mensajes y poder leerlos fácilmente, vamos a usar esto de aquí, que es la consola del sistema. Esta es de Windows, si estáis en Linux tendréis la terminal. Si no os aparece, en Blender, desde el menú de ventana, arriba del todo, podéis hacer esto, que activa y desactiva la consola del sistema. Dentro de Blender, lo que tenemos son dos menús, dos ventanas, que están íntimamente relacionadas con el desarrollo en Python. Esto sería el editor de texto y la consola de Python. Esta consola de Python es un emulador, es decir, va a funcionar como una consola de Python, pero no es la consola del sistema. Por eso cuando aquí escribamos print hola mundo, va a aparecer aquí. Por eso la hemos habilitado, para no tener que hacer cambios extraños mientras vamos aprendiendo. Aquí, como antes, podemos hacer nuestras operaciones. Y llegado un momento dado, podemos ejecutar un mandato para saber, por ejemplo, el valor que tiene una variable. O si seguimos teniendo dentro de nuestra jerarquía un objeto en concreto. Porque podemos navegar por el sistema de Blender, ver todos los objetos que tenemos, todos los huesos. Aquí, en esta consola, nos podemos meter hasta la cocina. Pero de momento vamos a aprender Python básico para poder enfrentarnos a este monstruo. Así que de momento nos despedimos de la consola de Python. Esto es el editor de texto. Sería un editor de texto normal, como Notepad, como el editor de notas de Windows, pero tiene una peculiaridad, y es que Blender sabe que muchas veces lo vas a querer usar para programar Python, así que viene preparado. Viene preparado en dos sentidos. Tiene un menú a la izquierda que podemos habilitar con este más, o podemos habilitar con Control T, y si os perdéis en vistas propiedades, podéis habilitarlo y deshabilitarlo. Recordad Control T. ¿Por qué no T? Como es en otros menús, porque T sirve para escribir la letra T en un documento. Aquí podemos toquetear un par de opciones. Los números de línea. Voy a abrir un documento antes de nada para que se puedan ver los cambios bien. Aquí abajo, nuevo, y lo vamos a llamar tutorial python.py. Y como todo en Blender, acordaos de guardarlo en un sitio aparte. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio para que no se pierda al cerrar Blender o al apagar el ordenador. Ya estamos aquí. Este es nuestro editor de texto, una pantalla en blanco, pero ya podemos escribir porque estamos dentro de un documento. Para escribir en Python nos van a ser útiles algunas opciones. En concreto, saber el número de línea. Por ejemplo, cuando nos dé un error y nos diga algo ha fallado en la línea 36. Rápidamente nos vamos a ir a la línea 36 y no nos quita mucho espacio. Recordad de nuevo que estos colores los podéis modificar en la paleta que tenéis en preferencias de usuario.
También nos interesa la sintaxis, que nos la ensalce, que nos la remarque, que por ejemplo los números nos los ponga de un color, pero que si ponemos literales nos los ponga de otro, los signos de un color distinto o los comentarios de otro. Así es mucho más legible el texto que si solo estuviera en negro. A mí me gusta también marcar esta opción que nos va a marcar la línea en la que estamos. Si bajamos para abajo, veis cómo la línea actual se vuelve de un color más clarito. A mí me gusta, vosotros podéis hacer exactamente lo que queráis. Esto de aquí es importante. El ancho de la tabulación, dejadlo en 4 espacios, porque ahora veremos que para Python el cómo está estructurado se va a basar justo en la indentación, en cómo de metido está para adentro. Y el estándar dice que 4 espacios marcan una jerarquía inferior. Así que si hacemos una tabulación que equivale a 4 espacios, como pone aquí, nos ahorramos pulsar 4 veces la misma tecla. Eso es un alivio y nos va a hacer ganar mucho tiempo. Por último, cerramos con Control T porque ya estamos listos para empezar a programar en Python. Cuando antes decía que Blender venía preparado doblemente para el desarrollo en Python, lo decía por esto de aquí abajo, los templates o plantillas, como se diría en español. Y es que vemos que para un montón de cosas de dentro de Blender hay como ciertas plantillas, hay patrones, donde luego nosotros podemos modificar cosas, pero que tienen mucho trabajo ya hecho y que están bien acoplados al resto del programa. Esto queda muy lejos de donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos empezando, pero si ya sabéis Python o queréis adentraros por vuestra cuenta, no olvidéis que tenéis un montón de plantillas que os pueden facilitar la vida. Vamos a escribir, ahora sí, nuestra primera línea de código. Va a ser un hola mundo, una tradición entre todos los programadores para iniciarse en un lenguaje, y es mostrar por pantalla el mensaje hola mundo. Esto nos va a servir más adelante para mostrar resultados, para mostrar un mensaje de error, una advertencia, todo lo que nosotros queramos. Vamos a usar la función print. Abrimos paréntesis y dentro vamos a colocar lo que se llama los parámetros de la función. ¿Qué parámetros espera print? Print espera un parámetro fundamental y es lo que se llama una cadena de caracteres que se abre con dobles comillas y es, como os podéis imaginar, una frase, una palabra, una sentencia, da igual, son caracteres puestos uno detrás de otro. En este caso, el carácter H, O, L, A y así sucesivamente. Y cerramos con dobles comillas. En Python no estoy seguro de si en las nuevas versiones importa o no, pero no es una mala costumbre escribirlo con dobles comillas, puesto que en la mayoría de lenguajes se ha hecho un estándar el que las cadenas de caracteres se expresen con dobles comillas y un carácter solitario con comillas simples. A esta función le vamos a poder meter otros parámetros, pero de momento vamos a tranquilizarnos y vamos a ejecutarlo por primera vez. Nosotros ya tenemos nuestro código hecho. Es una línea en la que está el comando print, la función print, con ese parámetro hola mundo. A diferencia de otros lenguajes de programación como C, Python no espera un final de línea como un punto y coma o cualquier otro símbolo. El final de línea es un final de línea absoluto, físico, es decir, cuando nosotros pasamos a otra línea es cuando le estamos diciendo deja de leer e interpreta lo que acabas de leer en la línea anterior. Esto lo digo por si alguno viene de otro lenguaje de programación. ¿Cómo hacemos ahora que se ejecute esto desde Blender? Ya sabemos que normalmente desde el entorno de desarrollo de Python simplemente abriríamos el documento y lo ejecutaríamos. Aquí abajo tenemos
ejecutar script y como veis el atajo es Alt-P. Si pulsamos, vemos como en la consola del sistema ha aparecido la palabra Hola Mundo. Cuando digo palabra digo cadena de caracteres. Vamos a hacer más cosas. Por ejemplo, print puede no solo aceptar una cadena de caracteres, sino que dentro está todo predispuesto para transformar números en cadenas de caracteres. Por ejemplo, podemos escribir un resultado como antes, que poníamos x igual a 5, y igual a 6, y le podemos decir print x más y. Aquí aparecen unos cuantos conceptos nuevos, como por ejemplo el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Lo más común es explicar una variable como un cajoncito, donde puedes meter cosas. En este caso nuestro cajoncito es x, lo hemos llamado x, y hemos metido un 5 dentro. Le hemos asignado un 5. Esta operación se llama asignación. Y hemos hecho lo mismo con otro cajoncito distinto al que hemos llamado y hemos metido un 6 dentro. Luego, con esos números, hemos hecho una operación, en este caso de suma. Con números se entiende muy bien, pero ya veremos más adelante que podemos redefinir lo que significa ese símbolo de más, pero con calma, siempre con calma. Como os podéis imaginar, lo primero que va a hacer cuando le toque interpretar esta línea es sustituir los valores x e y por lo que signifiquen en ese momento, que en este caso significan 5 y 6 respectivamente. Lo siguiente que va a hacer es operarlos, es decir, va a hacer 5 más 6, 11. Pero 11 es un número y hemos dicho que print nos está pidiendo una cadena de caracteres. Lo que pasa es que por dentro está diseñado de tal forma de que si le llega un número, lo primero que va a hacer internamente es transformarlo en una cadena de caracteres. Sabe que queremos imprimir una cadena de caracteres con el valor de ese número. Y si ahora ejecutamos, vemos que nos sale un Hola Mundo proveniente de este print y un 11 proveniente de este. Antes de nada voy a hacer el tamaño de letra un poco más grande para que sea más legible en el vídeo. Y vamos a aprovechar para explorar un poco este mundo de las variables. Y es que ahora a esa variable que habíamos llamado x le podemos asignar otro valor, por ejemplo el valor 3. Y ahora esa misma línea de antes, ese print x más y, os podéis imaginar que valdrá 9, porque x ha sido redefinido como 3 y ahora está haciendo la operación 3 más 6. Vamos a ejecutarlo y efectivamente vemos el 9. Voy a hacer una cosa antes de continuar y es sustituir esta línea por una serie de caracteres que nos van a servir para dividir cada ejecución. ¿Qué más podemos hacer con números? Podemos sumarlos, restarlos, os podéis imaginar que es con el símbolo de resta, multiplicarlos con el asterisco, dividirlos con la barra que podéis encontrar en el 7 del teclado, y hay unas pocas operaciones un poco más especiales. Sería la potencia, esto significaría 3 a la sexta, que dará 700 y algo. Ahí está, 729. Y también está la operación llamada módulo, que yo la suelo llamar resto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es devolvernos el resto de dividir x entre y. 3 entre 6 nos da 0 con resto 3. Si le ponemos un valor más alto lo veremos mejor. 15 entre 6 de resultado nos da 2 y el resto nos da 3. Así que cuando lo ejecutemos, esta operación lo que nos va a devolver es esa parte del resto, ese 3.
Hoy no vamos a ver mucho más, pero vamos a ver un par de cosas que van a aparecer continuamente en nuestros códigos. Lo primero, el resto de tipo de variables. De momento tenemos por aquí una cadena de caracteres, tenemos un entero, es decir, un número sin decimales que puede ser positivo o puede ser negativo, pero es que también tenemos números decimales, floats, de coma flotante, llamadlos como queráis, que se definen con un punto. Lo que separa los decimales es un punto, no una coma. Por lo general, en programación se usa un punto. También tenemos números imaginarios. Alguno igual no sabe lo que es esto. Para Blender a lo mejor no nos es tan útil, pero por si lo necesitáis, que sepáis que están ahí. Se definen como 4 más 3j o mediante la función complex, donde le pasas el valor real y el valor imaginario. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos tuplas, listas y diccionarios. No nos vamos a meter con ellas en este vídeo, pero es donde se puede explotar la capacidad de Python. Es lo más útil que tiene este lenguaje, y es que nos va a permitir organizarnos de una manera muy versátil. Esos tres elementos, con sus diferencias, son una especie de listas, donde vamos a reunir distintos elementos, distintos objetos, distintas variables, y los vamos a poder recorrer de una manera o de otra. De nuevo, cada uno tiene su intríngulis. Y podemos incluir listas dentro de listas, por ejemplo. Esa es la gran fuerza de Python, aparte de otras muchas. Y vamos a ver una cosa que puede chocar a gente que venga de otros lenguajes de programación, pero que puede ser muy intuitivo, por otra parte, para quien venga de una experiencia nula en programación. Y es que recordáis que a x le hemos asignado este dato de tipo entero, que es un -5. Pero es que yo ahora puedo decir que x es igual a 0,5. A quien no venga de la programación le parece muy natural. Hemos dicho que x es un cajón donde vamos a meter cosas. Y hemos dicho que podemos meter un -5, pero que hay otros datos como los decimales. Y ahora he decidido que en mi cajón llamado x voy a meter un decimal 0,5. Ahora x más y nos debería dar x 0,5 y es igual a 6, así que nos debería dar 6,5. Alt P y ahí tenemos nuestro 6,5. Lo que digo para los que vienen de un lenguaje de programación es que normalmente los lenguajes son más rígidos. Y si tú has decidido en C, por ejemplo, que una variable va a acumular, va a servir de cajón para números enteros, no puedes utilizarla para guardar números decimales. Python sí, Python permite toda esta flexibilidad. De hecho, si nos da la gana, podemos asignarle una cadena de caracteres. Pero aquí nos va a surgir un error. ¿Lo vais a ver? Ahí está. Vamos a ver también cómo leer errores. Nos dice, vale, traceback, unas cuantas líneas que, bueno, salen así siempre. Y nos dice línea 10. Algo ha pasado en la línea 10. Aquí estamos, la línea 10. ¿Qué nos dice? No se puede convertir int, que viene de entero, un número entero, no se puede convertir un objeto de tipo entero en una cadena de caracteres. str viene de string, cadena de caracteres, ¿se entiende? De manera implícita. Lo que quiere decir es que aquí estamos intentando, cuando sustituimos, sumar 0,5 a ADSF. ¿Qué significa esto? En principio, no tiene sentido. Puede que para nosotros sí, que lo veamos muy claro. Pues añade 0,5 como caracteres al inicio. Pero Python no tiene por qué entender eso. Eso es un caso que nosotros nos hemos imaginado por la gracia divina de nuestra mente pensante. Pero ya está.
Python no, Python dice, no, estás intentando sumar un número con una cadena de caracteres, no tiene sentido, no sé qué hacer. Por eso nos suelta este error. Lo que tenemos que hacer es convertir este número en una cadena de caracteres. Y esto nos va a suceder bastantes veces. Tanto este paso como el contrario. Para convertir un número a una cadena de caracteres, o de hecho cualquier elemento a una cadena de caracteres, utilizamos la función str, de string, de cadena de caracteres. Y de parámetro le pasamos un elemento que queremos convertir en un string, en una cadena de caracteres. Y esto de aquí se va a encargar de traducirlo, que en el caso de los números lo tiene asociado con que pongas carácter a carácter ese 0.5. Porque lo que sí entiende Python es sumar cadenas de caracteres, es decir, sumar ASD más FDA. Eso sí que lo entiende, porque tiene sentido. Dice, vale, yo tengo 3 caracteres aquí, 3 caracteres aquí, y los junto. Vamos a hacer que suceda, y como veis, ahora ya no nos ha dado error, lo ha hecho correctamente, porque el concepto que está aplicando en esta línea, después de ejecutar str, es exactamente lo mismo que está haciendo aquí abajo, que es juntar 2 cadenas de caracteres. Antes estaba intentando juntar un número decimal con una cadena de caracteres. Mucho cuidado con eso, con qué tipo de variable tenemos. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a ver los comentarios. Los comentarios son líneas que Python va a ignorar. Y en Python se escriben con una almohadilla, un hashtag, llámalo como quieras, al principio de la línea. Cuando el intérprete de Python lea eso, dice, esta línea no va conmigo, la ignoro, y pasa a la siguiente. Y dices, ¿y para qué sirven? Te sirven a ti y a cualquiera que lea tu código. Por ejemplo, yo aquí puedo poner, comparamos entre tipos de datos. Y así, cuando yo lo lea en un futuro, sabré que estas 2 líneas de por aquí han servido para eso. O, por ejemplo, podemos poner al principio un título. Por ejemplo, primer tutorial de Python. De hecho, arriba se suelen incluir unas cuantas líneas de comentarios con una especie de README, unas instrucciones sencillas o dónde acudir en caso de tener dudas. Y hasta aquí vamos a llegar con el vídeo de hoy. En los siguientes vídeos de Python, que no sé si serán los siguientes vídeos de Blender o intercalaré un poco, vamos a ver, por un lado, esas variables complejas de tipo lista, tupla o diccionario, y en otro vídeo vamos a ver las funciones que nos va a servir para encapsular código. No os asustéis por los palabras, lo veremos. Pero va a ser nuestro primer salto para entender el Python que hay en Blender. Por cierto, si pulsáis en cualquier cosa, ¿vale? Si le dais con el clic derecho y le dais a editar la fuente, os va a llevar a la parte del código de Python que está definiendo ese elemento. ¿Veis? Aquí está asignando a una variable llamada escena esto de aquí, que ya veremos lo que es y todo. Pero bueno, este operador de asignación es exactamente lo mismo que hemos visto con lo de x igual a 5. Del resto todavía no hemos visto mucho, pero ¿veis? Tiene comentarios. Para esto sirven los comentarios, para poder leer y decir, ah, mira, este programa es de software libre y podemos modificar esto. O, por ejemplo, este comentario de aquí ya nos da una pista de que esto sirve para acabar con ese diálogo. Y no hemos tenido que leer mucho, simplemente hemos tenido que entender ese comentario. Comentar el código es muy útil. Por favor, hacedlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nos veremos en el siguiente tutorial. Adiós.